Bien, continuamos aquí en la expresión de la tarde, 809-683-8790, 809-683-8791. Roberto Gil. Muchas gracias, compañeros. Gracias, como siempre, una vez más a los amigos que nos sintonizan, que nos prefieren, que nos esperan de lunes a viernes y que además nos honran con participar. Ahí está. Buenas tardes. Adelante, buenas tardes. Hello. Sí, le escuchamos. ¿Cómo están ustedes? Bien, adelante. Mal. Hay un problema. Le habla el músico de siempre. Ahí se arregló. Diga, espérese así. Mirando cómo ve este panorama, este mundo. Que el PRM dice que está adelante, pero... ¿Y usted qué dice? Ellos están pegados a la pared. 2 millones y pico de juventud no va a votar por ellos, ¿ves? Y ellos creen que van a sacar el 56 que sacaron la otra vez. Ni un niño se cree esa vaina. Así que para adelante que vamos nosotros. Ahí está su Buenas opinión. tardes. Buenas tardes. Buenas, patrón, saludos. Hey, patrón. ¿Cómo estamos, Salomón? Saludo al equipo. Saludos. Fíjese, en mi vida, con relación, me voy a referir a la educación. En mi vida universitaria, cuando estuve por la UAS, aprendí de que incluso donde funciona la biblioteca nueva, hay un anuncio que dice que saber es pensar. Entonces, ¿cómo diablo van a pensar los muchachos de ahora si el profesor número uno de ellos son la tablet, el celular, la computadora? Los muchachos, los estudiantes, varones y hembras, no queman neuronas, no ponen su idea a volar, su imaginación, porque solamente las respuestas se la dan esos artefactos. Buenas tardes. Buenas tardes, Salomón. ¿Cómo está el equipo? Salomón, una pregunta para usted ahí, que ustedes tienen mucho conocimiento. ¿Qué le garantiza a usted que yo me inscriba en un partido y vote por usted? Como que yo veo que hay unos candidatos y que inscríbete, o que vamos a dedicar 2 millones de inscripciones. Yo me puedo inscribir, pero yo cuando vaya a votar, voto por quien me dé la gana. Así es. Bueno, así es. Yo no entiendo. Ese que yo no lo entiendo. Dice que vamos rumbo a 2 millones. O sea, Claro, pero se supone que quien se inscribe en un partido, concho. Lo que no se Es entendería, ¿Qué cuál sentido es tiene? el sentido de usted irse a inscribir en un partido si no le es atractivo. Exacto. Yo no entendería por qué usted va y se inscribe, por ejemplo, al PRM, si usted sabe que no le gusta el PRM. Cuando una gente se toma la decisión de inscribirse, tiene alguna afinidad con los conceptos, con la ideología, con lo que sea. Bueno, miren, hoy se inicia la temporada ciclónica, en la que se esperan entre 12 y 17 tormentas con vientos máximos de al menos 39 millas por hora. Estamos hablando de unos 62 kilómetros por hora según las predicciones. Y precisamente quiero enfocar ese tema porque, como todas las cosas en el país, siempre se vive arreglando la carga en el camino. Y pasa lo mismo con la temporada de sequía, que nunca se toman las medidas de precaución ni las regulaciones, hasta tanto se tiene ya una crisis sobre algo que sabemos ocurre cada año. Pues eso ha sucedido durante la temporada ciclónica o la temporada de huracanes en el país, cuando lo adecuado, lo recomendable y lo pertinente es que se tomen las precauciones, se hagan las readecuaciones y se trabaje en los reparos de lugares y zonas para prevenir en lo más posible y disminuir lamentaciones y evitar entonces pérdidas humanas y materiales. Y lo digo porque aquí se tienen identificados todos los lugares donde mayormente se producen las inundaciones, los deslizamientos de tierras y todo lo que ocurre cuando se origina un fenómeno atmosférico de cierta intensidad, pero que además están
pronosticado su alcance y las consecuencias incluso. Y por ende, pienso yo que ya ha debido de estarse haciendo labores de saneamientos de cañadas, de reparación de casas, jornadas de limpieza y acompañamiento a estas comunidades donde cada año ocurre lo mismo y la situación empeora cada año. Porque el asunto debe y tiene que ser de prevención para disminuir el número de personas y lugares que son afectados por estos fenómenos, dado la vulnerabilidad de las casas y de los lugares donde construyen sus viviendas. En ese orden pienso que sería bueno que desde ya las instituciones vinculadas a esas labores inicien su accionar con jornada de prevención, concienciación y hasta de reubicación en los casos de suma vulnerabilidad. No hay por qué esperar a que haya situaciones para entonces volver a poner los parches. No podemos cada año estar yendo en auxilio de las mismas gente en los mismos lugares cuando se producen las mismas situaciones, producto muchas veces de la falta de atención con anterioridad para evitar mayores problemas, mayores dificultades. Ojalá las autoridades esta vez inicien operativos importantes tendentes a resolver muchas de esas situaciones para no tener que intentar entonces arreglar la carga en el camino o simplemente lamentar pérdidas humanas y materiales. Por ejemplo, desde ahora hay que comenzar a inspeccionar las zonas de desastres de años anteriores para que no ocurra lo mismo. Iniciar los arreglos de puentes que unen a comunidades y que con una tormenta se derrumban y dejan incomunicadas a varias comunidades de cualquier parte del país. Y por supuesto, evitar que se continúe la práctica de construir en cualquier lugar a sabiendas del peligro, del riesgo que eso representa en los tiempos de ciclones, de huracanes, de tormentas, que contrario a los temblores de tierras, son pronosticados cada año. Y ya los pronósticos de la Administración Nacional de la Atmósfera y los Océanos, denominado NOAA, indican que de aquí al 30 de noviembre, es decir, la temporada ciclónica comienza el 1 de junio y culmina el 30 de noviembre. Son prácticamente 6 meses de temporada ciclónica. Entonces, según los pronósticos de la Administración Nacional de la Atmósfera y los Océanos, indican que de aquí al 30 de noviembre se esperan entre 12 a 17 tormentas. De acuerdo a esos pronósticos, este año se espera un 40% de probabilidad de una temporada casi normal, un 30% de probabilidad de una temporada por encima de lo normal y un 30% de probabilidad de una temporada por debajo de lo normal. Es decir, que sí se pueden tomar algunas medidas de precaución, las precauciones necesarias que reduzcan las afecciones, sobre todo a las personas. Se ha dicho que los meteorólogos de NOAA van a tener en esta temporada van a contar con un nuevo modelo de observación de huracanes, que esto le permitirá mejorar en un 15% la precisión de los pronósticos de trayectoria e intensidad con respecto a los modelos existentes. En el 2022 hubo 14 tormentas con nombres y todo en el Atlántico, de las cuales Bonnie, Daniel, Hersh, Fiona, Ian, Julia, Lisa, Martin y Nicole alcanzaron categoría de huracán. Entonces, en definitiva, señores, de lo que se trata es de acudir cuanto antes a las zonas de desastres para ver en lo posible
que cuando se produzcan esas inundaciones, esos deslizamientos de tierras y otras situaciones, los efectos negativos sean en menor cuantía, y las afecciones directas a las personas también sean mucho menos, y también a sus propiedades. Porque, reitero, la costumbre es aquí siempre pretender arreglar la carga en el camino. Y las cosas, cuando se previenen, pues los efectos son mucho menores. Entonces, yo pienso que no hay que esperar a que se forme la primera tormenta y que se produzca la primera situación para que entonces las autoridades comiencen a actuar en consecuencia. Desde ya tienen que ir a esas zonas vulnerables, hablar con la gente, a ver qué se puede hacer. Si hay que reubicar, hay que comenzar a reubicar, pero ahora, no cuando ya está la crisis, cuando ya está la situación, que es lamentablemente la práctica en todos los gobiernos de este país. Ojalá las autoridades en esta ocasión pues trabajen con anterioridad para que se puedan disminuir esos efectos, porque es penoso ver cada año las mismas cosas, las mismas gente en los mismos lugares, saliendo de la misma casa, los mismos ríos inundados, las mismas cañadas inundadas. Entonces, algo hay que hacer respecto con esa situación, pienso yo. No sé qué piensan los compañeros. Sí, lo que plantea es así, ciertamente. O sea, los riesgos no se pueden impedir. Lo que sí se pueden es mitigar. Exacto. Es decir, que los efectos no sean mayores después que se produzca uno de estos fenómenos. Por ejemplo, el corte de los árboles, de esos árboles leñosos que saben que si se caen van a incomunicar una región. No hay que esperar que estemos en la amenaza de un huracán categoría 5 ya cuando estemos en la temporada alta, que normalmente... Porque haya caído uno. Que normalmente ocurre porque son de julio en adelante, julio, agosto y septiembre, fundamentalmente agosto y septiembre, los meses más fuertes de la temporada. Súmale. Pero hay que decir, yo quisiera que usted, que es ingeniero, y Carlos, que tiene más años que nosotros como periodista, y sé que ha visto lo mismo, ¿por qué diablo todos los años en las temporadas ciclónicas se caen los mismos puentes? Sí, es lo que estoy hablando. ¿Por qué un puente que se cayó por una debilidad, por lo que sea, estructural o de cualquier naturaleza? ¿Por qué el siguiente, aunque sea en la misma zona, no se hace? Supongo que en materia, pero en materia de ingeniería, ustedes saben qué capacidad puede soportar un puente, ¿o no? Pero el mismo puente que se cae en la Pero próxima a cada vez. rato se desbarató el puentecito de que sé yo dónde, y el año siguiente, bueno, pero se cayó de nuevo el puente. Y la misma cañada produce los mismos desastres cada año, la misma cañada, los mismos desastres. Yo me conformaría, Carlos Julio, en función de esa observación que tú haces, que con la pero que contésteme, por favor, si usted sabe. No, pero eso es imposible en ingeniería, que tú hagas un puente y que se vuelva a caer el año que viene. Pero varios puentes se han caído varias veces. ¿Serán cruces improvisados o algo? No, puentes de comunidades. O puentes de esos que hacen de... Puentes de comunidades, que comunican una comunidad con otra. Eso es que ponen algunas... Pero te puedo plantear algo. Mira, por ejemplo, hay situaciones en que hay puentes que no existía ni existe la posibilidad que uno vea objetivamente que se vaya a caer con buen tratamiento, buen mantenimiento, y sin embargo empiezan a sacar material de una parte, y entonces esos materiales que le sacan a la orilla del río debilitan no es que debilitan el puente, porque los puentes siguen sólidos ahí, sino que vienen, te desvían el cauce y entonces rompen la carretera, ya no el puente. Ya ese es otro tema. Cerca, sí, pegado del puente, y entonces ya tú sabes que se le pega al puente y por consiguiente desconecta a veces no solo una provincia. Esos cabezales de los puentes hay que protegerlo con muros de gaviones obligatorios. Pero además también, por ejemplo, hay puentes que tienen una capacidad de carga. Sí. Y pasan vehículos que no. ¿Con qué hay que proteger los puentes? Con muros de gaviones. Y no lo sabía el primer ingeniero que lo hizo. Bueno, para que no se ha se estado caiga haciendo el año últimamente la protección del agua, el río viene. Es igual que las carreteras asfaltadas. Desde que comienzan las temporadas de lluvia, tú ves que se le va la capa de arriba, la capa asfáltica. Tú me vas a decir a mí que no se puede calcular en términos de ingeniería
¿Qué capa asfáltica lleva esa carretera? No, se ve con los ojos de la cara. El asfalto cuando se daña, tú lo ves con los ojos de la cara. Eso no hay que... Exacto. No hay que ir a Harvard. No hay que ir a Harvard. Por eso ustedes van a Estados Unidos permanentemente y dicen, ¿por qué es que están regando tanto que ustedes no ven normalmente que retiran el asfalto, sino que le echan un líquido? Porque el asfalto se ve cuando se daña. Entonces, cuando hay cambio de temperatura brusco en Nueva York, por ejemplo, que ustedes entran y dicen, coño, pero nunca dejan de reparar, están permanentemente en esa tarea. Pero yo me quedo con el planteamiento de Carlos Julio en función del análisis que hace Roberto, de que hagan un operativo de evaluación de árboles que están realmente en peligro o van a poner a alguien, una comunidad, una carretera en peligro o van a generar un accidente. Pero en nuestras zonas urbanas, Carlos Julio, entramos hoy en la temporada ciclónica. Los ayuntamientos deben tener, ya hay dos eventos hidroatmosféricos en proceso. Sí, sí. Tú has oído un ayuntamiento decir, tenemos que limpiar las cunetas, tenemos que limpiar la tubería de los drenajes, porque ¿qué está pasando? La alta producción de plástico, de botella, de ¿cómo que se llama? El foam, vaina, toda esa pendejada. Tienen todas nuestras acometidas de drenajes pluviales tapadas. En la sequía se tapan, cuando viene el aguacero, tiene que hacer mucha presión y mucho tiempo para que ese tapón fluya y permita que el agua circule. Entonces, eso se corrige ahora. Los ayuntamientos tienen unos camiones que extraen todo ese tipo de basura, de succión, y lo pueden trabajar con tiempo y evitan que al momento de las grandes avenidas que comience a caer agua, todo el país sabe lo que va a pasar de aquí a noviembre. Exacto. Entonces yo pienso que es un trabajo con anterioridad que puede mitigar y reducir las situaciones que la vemos cada año. Eso produce voto. Bueno, pero estamos hablando de salvar vidas y hay varias instituciones que trabajan. ¿Y dónde está la liga municipal? Porque yo he visto la liga municipal. Pero además el Estado se evitaría también un gasto. La liga se ha pagado. Se evitaría un gasto. Por ejemplo, si el Estado evita que una comunidad se inunde y haya casas afectadas o personas... Todavía están pagando los carros que se inundaron. Exacto. Entonces, es una responsabilidad final del Estado en auxilio. Entonces, el Estado tiene que tratar de disminuir eso, previendo... Pero si cortan los árboles como plantea Carlos Julio y limpian los drenajes, se mitigan los daños. Y evitar, señor, evitar la práctica que se sigan construyendo en lugares vulnerables, porque ese es otro problema. Cuando pasa la tormenta, cuando pasa el asunto, vuelve la gente todavía a construir en el mismo lugar, a la vista de las autoridades. Mira, ahí en la Loma Miranda, tú no caminas mucho al norte, Carlos Julio, pero en Loma Miranda, tú subes entre Bonao y La Vega y tú caminas ese tramo y te das cuenta de una cantidad de árboles que hay en esa zona que con una brisa fuerte van a ir para la carretera, sí. le van a caer arriba a un camión, a un carro, una vaina. Cierran la autopista, ya un caos. Pero coño, no lo ven. ¿Cómo no se dan cuenta de que eso está ahí? Entonces se cae uno, después lo quitan todos. Exacto. Entonces no... Pero, y mire, que la autopista Duarte es sumamente amplia, que no es lo mismo, por ejemplo, o la misma autopista que conduce a Punta Cana y esa zona son pistas muy amplias. Pero mira cómo se han producido inundaciones en esa parte del este. La última inundación que yo vi, eso era, y los árboles ahí estaban lejos, pero se producían inundaciones que te desconectaban una provincia de otra. Ahora, hay trabajo, por ejemplo, la carretera que están haciendo o que están reconstruyendo entre Barahona y Enriquillo, ese tramo ahí. Que está lloviendo en esa zona hoy. En esa zona hay un tramo que le llaman el derrumbado, que eso ha sido históricamente crítico. Y bueno, y están haciendo un buen trabajo ahí en términos de ingeniería, se nota que es un buen trabajo. Pero miren, tienen necesariamente que tratar de pasar, de asfaltar eso y de definirlo definitivamente ya antes de que se metan los meses críticos de la temporada ciclónica, porque si no van a partir de cero otra vez. Cuando empiecen a caer, literalmente hayan caído piedras del tamaño, pero del tamaño de edificios. Pero a veces uno cree que eso se hace adrede. Que uno no se explica cómo, la última piedra que cayó. Está de lógica. Yo no sé cómo fue que bajaron esa piedra al mar. Yo no sé cómo fue la bajaron, porque esa era una piedra, oye, que te bloqueó totalmente la carretera. Entonces ahí
tienen que trabajar rápidamente, definir eso y asfaltar, porque después, si le llegó los meses críticos de la temporada ciclónica y pasa a una categoría 3, 4, 5, ya usted sabe. A veces no tiene por qué tener la categoría tan alta porque hay fenómenos que te producen lluvia y crean desastres más grandes. Está comprobado, por ejemplo, que Frederick provocó más daño que el mismo David en términos de lo que fueron las inundaciones. Por las condiciones en que estaban nuestros suelos. Claro, y tormentas como las últimas que afectaron el gobierno creo que fue de Leonel Fernández. Los que permitieron la reelección de Leonel. Y también a veces las afecciones son mucho mayores precisamente porque no se toman las precauciones. Leonel, si tiene un hijo Olga y Noel nieto, fueron esas tormentas. debe ponerle por nombre Olga. Fueron esas tormentas. Eso te iba a decir, que muchas veces hay cosas esas que no se resuelven porque eso se le saca partida política. Claro, pregúntale a Héctor. Eso le saca partida política. Leonel es muy Fernández. fácil después ir con Salvador del mundo. Y por eso ganó la elección. Entonces, abajo. Pero no puede ser así. Pero no pasa en todos los gobiernos. Lo que pasa es que Sí. después de los inventos de las estrategias políticas y de cómo aprovechar eso desde el punto de vista del marketing, bueno, lo hacen. Digamos, cuando el ciclón Inés, Balaguer, al otro día estuvo allá. Además, hay gente que se frotan las manos porque hay cosas que la declaran de manera de urgencia. Y hay gente que se flota las manos, ¿tú supiste? Entonces, y hay otro que le ha salido al revés, el tiro por la culata. En Estados Unidos hubo un presidente que perdió unas elecciones precisamente por un manejo mal del asunto de un fenómeno atmosférico en la parte sur de Estados Unidos. Cuando Katrina. Ahí hay otro concepto ese de... Claro, y otra sociedad. Sí, otra sociedad que no es igual que aquí. Aquí van a auxilio, ya tú sabes.